Muy bien, pues he titulado esta enseñanza No te eches a perder. No te eches a perder. Huele tantito al que está a tu lado. Se me hace que tú ya te estás empezando a echar a perder, mi hermano. Yo creo que tú ya estás más allá que acá. No te eches a perder. Pueden escanear ahí el código para la aplicación de la Biblia. Y mientras, acompáñame a Jeremías capítulo 18, por favor. Lo leímos en la oración y también el pasaje principal que vamos a leer lo leímos en la oración esta semana. ¿Cuántos vinieron a la oración a orar? Sí, en las mañanas, al nuevo horario de las 8 de la noche. Ese está muy bueno para que se vengan a orar los que no son mañaneros, se vengan en la noche también a orar. Y está Dios hablando en nuestros corazones muy puntualmente y quiero seguir extendiendo lo que Dios habló esta semana en la oración. Jeremías capítulo 18, verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, que dice la palabra, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Y dice verso 7: en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Y empieza a profetizar. Pero qué impresionante lo que ve Jeremías al oír la voz del Señor, que vaya a casa del alfarero. Dice que estaba un alfarero trabajando una vasija, y la vasija ¿qué? Se echó a perder. ¿En dónde? En su mano. Estaba en sus manos y allí se echó a perder. Ahora quiero hacer una similitud de este pasaje con Jeremías capítulo 24. Aunque Jeremías capítulo 24 no habla de un barro, no habla de una vasija, pero sí habla de cómo los frutos, hablando del higo, se echaron a perder. Y si me acompaña por favor con su lectura, leamos del verso 1 al 3 del capítulo 24 de Jeremías. Amén. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado ¿a dónde? A Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, listos, ¿verdad? Ya preparados, frescos. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo el Señor: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Higos malos, muy malos, que se echaron a perder. Y así también la vasija se echó a perder en manos del alfarero. Ahora, ¿en dónde estaba el barro cuando se echó a perder? En manos del alfarero. ¿En dónde estaban las cestas de higos que vio Jeremías? Bueno, vamos a leer otra vez. Muy temprano para hacer, ¿verdad?, preguntas difíciles de teología. ¿En dónde estaban? Dice: me mostró Jehová 2 cestas de higos, versículo 1, puestas delante del templo de Jehová. ¿En dónde estaban? Delante del templo. ¿Dónde estaba el barro? En manos. Las cestas delante del templo. Qué interesante que aunque estaban cerca, se echaron a perder. Qué interesante que aunque estaban cerca del templo, se echaron a perder. Qué interesante que aunque estaban en manos del alfarero, se echó a perder. ¿Qué es lo que hace que podamos echarnos a perder?
la semana pasada que hablamos de conocer al Señor, ¿cierto? Jeremías es profetizado y dice: desde el vientre te conocí. Pero luego vemos la escritura en el Nuevo Testamento que dice el Señor: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y pareciera cierta contradicción, pero no lo es. Y si se queda con la duda, escuche la predicación del domingo en el canal de YouTube. Amén, es anuncio. Pero aprendimos algo importante, que cercanía no es transformación. Luego leímos este pasaje de Lucas que en lo personal a mí me ha estado resonando profundamente en mi corazón. Señor, contigo comimos, contigo bebimos, predicaste en nuestras plazas. Y el Señor que les dice: no sé de dónde son. Comimos contigo, nos sentamos a la mesa contigo, y aún así había un desconocimiento. Ahora, amados, una vez más quiero recalcar esto: cercanía no es transformación. Yo debo de aprender que en su presencia, ¿listos?, puedo ser transformado y limpiado para no echarme a perder. Estar cerca del Señor, estar cerca de Él, tiene que cumplir un propósito sobre mi vida. Tiene que cumplir un propósito en mí. Ir a la iglesia, amados, no es la garantía de que seremos los mejores. No es la garantía de que porque no es que, pero ¿por qué no, pastor? Si yo me sé todas las canciones. Bueno, pues sí, pero ¿cuántas de esas canciones que te sabes estás viviendo? ¿Cuántos de esos cantos que tú declaras y proclamas estamos viviendo realmente? Amados, la cercanía no es igual a transformación. Si estamos cerca, necesitamos pedirle al Señor: Señor, trata conmigo, porque no me quiero echar a perder. Amén. ¿Cuántos se quieren echar a perder? Ay, pensé que iban a decir amén. Qué bueno. Muy bien. Si leemos el capítulo completo de Jeremías, capítulo 24, vemos cuál es el proceso que Dios trae para este pueblo. Y cuando tiene esta imagen Jeremías de las dos cestas que están delante del templo, y una cesta está llena de higos buenos, frescos, listos para disfrutar y para comer. Mientras tanto hay otra cesta de higos malos, y me encanta el énfasis de la palabra, muy malos. Porque tú dices malos, pero alcanzan 2 o 3 mordiditas por ahí y se rescata, ¿verdad? O le cortas tantito y te echas un licuado de higo, ¿verdad? O no sé qué cosa se puede inventar con un pedazo de higo, ¿verdad? Rescatado. No, pero la Biblia es clara, dice: eran higos malos, muy malos. Pero los que eran buenos, eran muy buenos. Así que hay un contraste que podemos nosotros diferenciar en este texto. ¿Listos? Entonces seguimos leyendo, nos quedamos en el versículo 3, ¿verdad? ¿Qué ves, Jeremías? Veo higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Verso 4: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. A ver. A ver, no, ya se me complicó el mensaje, apenas voy empezando. ¿Cómo que los higos buenos son los transportados? ¿Se acuerdan cómo empezó el capítulo 24? Cuando vino Nabucodonosor y llevó cautivo al rey Joacim, cuando llevó a los herreros, cuando llevó a toda la gente, vi yo una visión: 2 cestas delante del templo de Jehová, una de higos buenos, muy buenos, y una de higos malos, muy malos. Y luego empieza a decir el Señor la revelación de esta profecía, de esta visión que Él está teniendo. Y la revelación es: los transportados, a los que eché de esta tierra, son los higos buenos. A los que eché de este lugar, a la tierra de los caldeos. Y luego dice la Biblia, y aquí es donde se me pone difícil el mensaje, que dice: para
bien. A ver, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la dificultad es lo que tú ves bien? Los que son transportados, los que son llevados, el cautiverio. Imagínate la vergüenza de esta gente siendo encadenada, siendo sometida, llevando una a otra nación pagana para ser esclavos de esa nación, para hacer trabajos forzosos en esa nación. Y ahí el Señor dice: yo los transporté, yo los eché de este lugar, que dice, para bien, para bien. Y ahí empezamos a ver lo que Dios quiere hacer para con su pueblo. Verso 6. ¿Por qué? Gracias a Dios hay un por qué. Ay, Señor, si no, aquí me quedaría traumado de por vida. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahora, verso 8, ¿listos? Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que se quedó en esta tierra, y a los que moran en tierra de Egipto, lugar de seguridad para ellos. Me fui al mejor lugar, ¿verdad? Me fui a Egipto, me fui al lugar donde puedo ser cubierto. Ahí la ley me cubre, ahí me dan de comer, ahí tengo ayuda social. Ahí Egipto es, ¿verdad? Mejor que USA. ¿Verdad? Los hermanos de San Antonio. Mejor que allá, mejor que el gabacho, hermanos. Egipto era lo que querían. Pero el Señor, que les dice: a los que se quedaron y a los que se fueron a refugiar a Egipto, dice la Escritura, verso 9: les daré por escarnio, los entregaré por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición, a todos los lugares a donde yo los arrojé. Versículo 10: y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean quitados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Wow. Los higos buenos, muy buenos, son los que pasaron por la prueba y son transportados a Babilonia. Los higos malos, muy malos, son los que la libré. Hombre, se llevaron a mi suegra, no, hombre, con ganas. Hombre, se llevaron, hombre, los que me caían bien mal. Gracias a Dios se fueron. Me quedé sin vecinos. A los que dijeron: ya la libré. A los que dijeron: no, aquí en Egipto estoy bien, aquí no me va a pasar nada malo. A los que se escondieron de la prueba, a los que no dejaron ser probados, terminaron siendo higos malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y ya, esa es toda la predicación. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¿Por qué nos echamos a perder? ¿Listo? En Jeremías capítulo 24 habla de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Habla de futuro: les daré, haré con ellos, veré a ellos. Entonces está hablando de lo que hace y lo que va a hacer. Por lo tanto, esos principios son los que me enseñan a no echarme a perder. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo para que no nos echemos a perder? ¿Cómo evitamos, si quiere escribir y tomar nota, cómo evitamos echarnos a perder? ¿Cómo sé que voy a permanecer hasta el final? Voy a permanecer fiel hasta el final. ¿Cómo no voy a perderme de lo que...
pueda hacer en mi vida, cómo puedo llegar hasta la meta y escuchar bien, buen siervo y fiel, cómo puedo llegar hasta el final y decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, ¿verdad? Y tener ese gozo delante del Señor de que hemos sido fieles hasta el final. ¿Cómo lo logramos? Muy bien. Número 1, siendo procesados. Y se me congela el cliente. Porque los transportados, los que fueron procesados, terminaron siendo los hijos buenos. Aquellos que pasaron por la prueba, aquellos que pasaron por la esclavitud, aquellos que pasaron por este desierto de dificultad, aquellos que pasaron por esta temporada difícil. Ellos son los que terminaron siendo hijos buenos. ¿Por qué? Porque fueron procesados. Amada iglesia, nosotros no podemos perder de vista nunca el proceso de Dios en nosotros. Debemos de cuidar que el Señor esté tratando con nuestras vidas. Debemos de estar pendientes de que el Señor pueda hacer con nosotros lo que tenga que hacer. Estar dispuestos, disponibles, accesibles delante del Señor para que Él trate con nuestras vidas. Qué peligroso cuando mi corazón empieza a endurecerse. Y es muy sutil el endurecimiento de corazón, porque comienza, escuche esto, buscando comodidad. Buscando comodidad, buscamos estar bien, buscamos cierta comodidad, no estar incómodos, no relacionarnos, no chocar con otros. Hay matrimonios que tratan de evadir conflicto. ¿Y cómo lo hacen? Simplemente haciéndose cada quien a su esquina, ¿verdad? Y esa es la manera de evadir conflictos. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice. La Escritura nos dice que hierro con hierro se afila, se prepara el hombre así, ¿verdad? El uno al otro. Tratamos de evitar procesos en nuestras vidas. Tal vez porque hemos pasado por procesos. Tal vez porque tenemos testimonios de procesos difíciles. Tal vez porque tenemos miedo al quebranto o a lo que nos pueda pasar. Pero amados, si estamos en las manos del Señor siendo procesados, siempre será para nuestro bien. Yo debo de aprender que la corrección viene de parte de Dios y es necesaria para mi vida. Si sé que Dios me ama, yo necesito ser procesado continuamente. Ahí lo dice la Escritura, ¿verdad? En Jeremías lo leímos, aquellos que fueron transportados son los higos buenos. Si vamos al pasaje del alfarero, Jeremías capítulo 18, en el verso 6 dice: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. ¿Cuándo dicen amén a su palabra? Y ahí somos procesados en manos del Señor. Él trata con nosotros. Ahora, la Biblia continuamente habla acerca de procesos. ¿Cómo somos tratados? Te voy a dar solamente algunos pasajes. Salmos capítulo 66, en el versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. ¿Qué hizo Dios? Nos probó. Probó nuestro corazón. Nos afinó, nos perfecciona. Proverbios capítulo 17 versículo 3 habla también de la plata. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová, ¿qué? Prueba los corazones. Pero aquellos que dicen: no, conmigo no, Señor, conmigo no. Heme aquí, envíalo a Él. Al de al ladito, por favor, Señor. Esa me pasó rozando, pero te pegó a ti, ¿verdad? Aquel que le empieza a sacar al proceso, y no se mete de una con Dios, no se mete de lleno con el Señor, dice la Escritura que empieza a terminar echándose a perder. Pero el que es probado, ¿quién lo hace? Jehová es el que prueba y pesa los corazones. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, en este mismo contexto donde dice: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el verso 5, la Escritura dice de esta manera:
y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ese pasaje pareciera que no tiene sentido, pero yo tengo un hermano, no les voy a decir cuál de los dos, se desmayaba cuando lo regañaban. Venía mi mamá y lo iba a regañar y dejaba de respirar y ¡fum!, se nos desmayaba. Por eso el Señor le habló ahí en el pasaje: no te desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Se lo voy a mandar, fíjate, nunca lo había leído así. Es una revelación para mi hermano. No desmayes cuando eres reprendido por Él. No seas chillón. No, eso no dice, perdón, es otra versión. Estoy leyendo NTV 2026, perdón. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y luego se pone fuerte el texto, ¿listos? Pero si los deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, nuestros padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina del Señor tiene propósito. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Alguien le da la gloria al Señor por este pasaje de la disciplina? Gracias, Señor. Amén. Ahora, ¿es cierto o no es cierto la palabra? Ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Me regañó el Señor. Nadie. Ay, qué prueba tan hermosa estoy viviendo, me duele todo, Nadie disfruta. Nadie se fue cautivo a Babilonia. ¿Qué onda? ¿No te va a tocar o qué? ¿En qué colonia de Babilonia te tocó? No. Iban angustiados, preocupados, sin saber lo que habría de pasar, sin ver a su esposa, a sus hijos, sin saber del futuro, sin saber lo que habría de pasar. Había una angustia tremenda consumiéndoles, pero Dios los está viendo y dice: ustedes son hijos buenos, muy buenos, y frescos y listos para ser levantados, porque están siendo procesados. Y esa es la obra de disciplina del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Juan también nos recuerda que el que lleva fruto, ¿qué hará? Juan capítulo 15, dice Jesús está orando, y el que lleva fruto lo poda, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Es un proceso. Tiene que ser tratado para dar más fruto. El proceso es parte de la obra de Dios en mi vida. Ahora, rápidamente, 6 puntos. Creo que son muchos más, pero traté de resumirlo en 6. ¿Qué hace la obra, el proceso? ¿Qué provoca el proceso de Dios en mi vida? ¿Qué nos hace? ¿Listos? Número 1, nos madura. El proceso es necesario porque si no eres procesado, nunca vas a madurar. Nunca vamos a crecer. Nos las pasaremos con los mismos problemas, con las mismas cosas, con las mismas niñerías, con las mismas siendo infantiles continuamente. Pero hasta que no somos procesados, empieza esa obra en el interior y el Espíritu empieza a
madurarnos. Amén. Número 2, ¿qué más hace el proceso? Nos fortalece. La Biblia dice que muchos andan débiles en la fe, andan débiles en el Señor. Al primer problema, ay, ya no quiero nada, ya no, siempre lo mismo con este problema. Padre Santo de la gloria, ¿dónde están los fuertes? ¿Por qué no hay fortaleza? Porque no hay proceso, no hay disciplina, no hay corazón dispuesto para que el Señor trate con nosotros. Ahora, el proceso también nos sana. Eso es hermosísimo. Te sana. Duele, pero sana. Sana el interior, sana la percepción, sana el corazón. También, ¿qué dice? Nos purifica, nos santifica. Hebreos capítulo 12 que estábamos leyendo, dice la escritura que el Señor, versículo 10, aquellos ciertamente nuestros padres nos disciplinaban como yo les parecía, pero el Señor para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El proceso me purifica. Yo no me santifico dejando de hacer cosas. Dejar de hacer cosas es la respuesta del proceso de Dios en mi vida. Porque a veces queremos santificarnos, queremos prohibirnos de cosas porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios le agrada. No, yo quiero ser procesado, Señor, para que tu fuego purifique en mi interior lo que tengas que purificar. Y ese fuego consumidor consuma lo que tengas que consumir. Y eso, Señor, me purifique, me santifique. Ese es el proceso de santidad. Ese es el proceso de santidad en nuestras vidas. ¿Qué hace también? Nos corrige, nos da dirección. A veces estamos equivocados en la manera de pensar. A veces hay fortalezas espirituales, argumentos, dice la escritura, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso tiene que ser derribado en nosotros. ¿Y qué hace el proceso? Me corrige. Corrige lo que estoy haciendo mal o tal vez estoy equivocado. A veces, amados, necesitamos este proceso porque no nos damos cuenta de lo equivocado que estamos. A veces malinterpretamos las intenciones de los que nos rodean, ¿verdad? Cuando vienen y te corrigen, oye, como que tu actitud está un poquito medio complicada, ¿no crees? ¿Tú qué sabes? Yo soy un hijo de Dios. Oye, pero como que debes de cambiar un poquito más o menos cómo te portas, ¿no? Dios y yo somos uno. Y todos los que te empiezan a rodear, oye, ya estuvo como que raro. Y el problema, cuando no somos corregidos ni procesados, el problema se vuelven todos los demás menos uno. ¿No entendieron? Estoy hablando un poquito en inglés para mis hermanos de San Antonio y para qué. El problema es menos uno. Menos yo no soy el del problema. No, allá ellos que se arreglen. Que cada uno resuelva su corazón y no. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué? Me corrige. Me corrige. Qué hermosa obra del Señor, ¿verdad? Y otra obra del proceso es que nos lleva a depender del Señor. A mí me encanta cuando el Señor nos lleva a depender de Él. Empieza a quitar los seguros. Empieza a quitarte de lo que te agarras. Y a veces quieres dejar una cosita por ahí, ¿verdad? Señor, nada más déjame aquí en la orillita para agarrarme, por favor. ¿Qué te dice el Señor? Suelta todo. Confía en mí. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, cuando viene Jesús caminando hacia él y le dice, si eres tú, manda que yo vaya fuera de ti? Y dice, ven, sal de la barca. ¿Qué hubiera pasado si Pedro solamente pone un pie? Ya pude. Qué padre, Señor, mira. ¿Habría sido fe? Tenía que soltar
todo y confiar que era Él y que era su palabra para poder salir sobre las aguas y caminar con el Señor. El proceso de Dios me lleva a depender completamente de Él. El contexto de Jeremías, amados, es una decadencia de la nación, de Judá, de Jerusalén, que viene el Señor hablando desde Isaías, desde los profetas menores que vemos mucho antes de Jeremías, y palabras que continuamente: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Hasta que viene una dureza, ellos no se vuelven al Señor y les dice: serán llevados cautivos por otras naciones. Es la manera en que van a entender prácticamente, dice el Señor. Y el contexto es la dureza de la nación. El contexto es el problema de idolatría en el corazón de la nación. La perversión de adoración a otros dioses de la nación era dolorosa. Era dolorosa porque Dios había establecido en su hermosa y bendita palabra, había establecido los principios, mandamientos, comuniones, maneras de relacionarse con Él, y no estaban obedeciendo ni una coma, ni una jota, ni una tilde de lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Entonces es una consecuencia grave. Por lo tanto, el proceso que Dios está haciendo es: los voy a refinar tanto que cuando salgan de ahí no van a ser los mismos. Y es una buena oración que podemos hacer en el proceso: Señor, gracias, porque esto duele mucho, pero estoy seguro de una cosa: cuando se acabe no voy a ser el mismo. Gracias, Señor, porque tú has prometido que al que amas, disciplinas. Y si no estamos siendo procesados, si no estamos recibiendo disciplina, cuidemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que te está impidiendo acercarte al proceso de Dios? ¿Temor? ¿Demasiada comodidad? ¿Cansancio? ¿Qué es lo que no te deja meterte por completo? Dios quiere llevarnos a depender completamente de Él. Amén. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3, el Señor le dice hacia su pueblo, a esta generación que es la que va a tomar la tierra prometida: cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que el Señor les prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Para qué? Saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Alguien le da gloria al Señor por este pasaje. Amados, estamos en proceso. Estamos en proceso. Y no me quiero echar a perder, por eso estamos en proceso, ¿verdad? Y también, amados, la obra de proceso requiere cierta paciencia. Amén. Hay paciencia necesaria por la obra de proceso. Todos estamos en proceso y necesitamos tenernos, por eso dice la Escritura: tengan paciencia los unos con los otros, soporten los unos a los otros, ¿verdad? Entonces dile al que tienes a tu lado: soy una obra en proceso. Soy una obra en proceso. No le diga: pareces obra gris, ¿verdad? Te quedaste ahí en los cimientos, échale gana. Eso ya salió del corazón, perdón. Yo nomás veo los castillos ahí puestos, pero no veo nada. Somos obra en proceso, obra negra. Ay, Señor, ya aquí lo dejo, ¿verdad? ¿O le seguimos? Jeremías capítulo 24, volvemos al texto principal que estamos analizando. Y le dice: aquellos que son transportados, verso 5, son los higos buenos. Verso 6, porque pondré mis ojos ¿sobre quién? Sobre ellos. Su mirada sobre nosotros es lo que nos mantiene. Los volveré
a esta tierra, y habla de una profecía a futuro, lo cual habla de la obra de Dios a futuro, pero es lo que evita que me eche a perder. Dice, volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. El siguiente punto, que es lo que evita que nos echemos a perder, es ser edificados en el Señor. La edificación de Dios en nuestras vidas. Estoy siendo procesado, pero también ¿qué está construyendo Dios en mí? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? Y esta es la obra del Evangelio en nuestras vidas, que Cristo vino no solamente a salvarnos de la vida de pecado, sino que vino a cambiarnos por completo. El apóstol Pablo declaraba: he aquí que todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. El Señor hace nuevas todas las cosas, opera esa edificación en nosotros, y el Señor nos está edificando para seguir cumpliendo su propósito y así no echarnos a perder. Hay una gran diferencia, amados, hay una gran diferencia entre sobrevivir el proceso, pasar la prueba y ya, se acabó esto, ya, listo, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre simplemente salvártela para pasar la prueba y la otra parte es ser edificado en la prueba. Que el Señor construya algo en ti en medio de la prueba. Que el Señor provoque, haga, trabaje algo en nosotros durante el proceso. Que el Señor construya, edifique en nosotros. Dios quiere construir algo en nosotros. Dios quiere cambiar nuestro carácter. Dios quiere cambiar nuestra cosmovisión, la manera en que vemos las cosas. Dios quiere cambiarnos, y eso es la obra de edificación en nosotros. Es estas cosas que cuando las tenemos, y los que nos conocían antes de Cristo empiezan a decir: oye, tú no eras así, tú no reaccionabas así, tú no te comportabas así, ¿qué te hiciste? Y ahí tú le puedes decir: me hice cristiano. Cristo vino a mi vida. Él me empezó a edificar. Él empezó a hacer cosas en mi vida. Y eso es lo que hace el Señor. Él hace nuevas las cosas en nosotros. En la profecía que Dios le da a Jeremías, que lo iba a levantar y le iba a dar palabra, dice en Jeremías capítulo 1 versículo 10: te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para reavivar, pero también para edificar y para plantar. El Señor en su palabra, a través de su palabra, a través de su Espíritu, nos edifica. Somos edificados a través de Él. Salmo 127 versículo 1 nos recuerda: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no hace obra de edificación, en vano estamos tratando de hacer cositas para que la familia mejore, y mira este plan y este plan de gastos, y qué bueno que tengamos planes, pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Diga conmigo: necesito la obra de edificación. Necesito la obra de edificación. Necesito que Dios construya en mí, edifique mi vida. Amén. Hechos capítulo 20 verso 32. Si me pueden apoyar con traducción viviente. Están predicando los apóstoles, y dice la escritura: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, a su palabra. ¿Listos? Que tiene poder, ¿para qué? Para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que ha consagrado para sí mismo. ¿Sabes cómo nos edificamos en el Señor? A través de su palabra. Su palabra edifica en mí lo que yo no tengo. Su palabra edifica en mí mis carencias y mis necesidades. Su palabra me edifica en esos momentos donde necesito ser cambiado y transformado en mi interior. Amén. Y eso, amados, si estamos siendo edificados, va a evitar que nos echemos a perder. Ahora volvemos a Jeremías capítulo 24. Seguimos leyendo en el verso 6, los volveré a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, punto y coma, una pausa.
Y después dice, los plantaré y no los arrancaré. Número 3, ¿cómo evito echarme a perder? Siendo plantado. Siendo plantado, arraigándome en el Señor. Una planta que tú la sacas de su maceta, no la pones en el lugar que tiene que estar, con el paso del tiempo, ¿qué le pasa? Se echa a perder, se muere. Se echa a perder. Un árbol de frutos que está frondoso, dando mucho fruto, y tú lo sacas de su raíz, lo desarraigas, lo desplantas, ese árbol, por más fruto que tenga, se le empieza a echar a perder. Y se empieza a perder. Y la manera en que yo evito echarme a perder es siendo plantados. Una planta, amados, necesita echar raíces, necesita tiempo, necesita agua. ¿Quién es el agua viva? Sino su espíritu, amén. La profundidad, necesita profundizar. En la parábola que el Señor le dice acerca del sembrador, dice que una semilla cayó, pero tuvo poca profundidad y fue arrancada rápidamente. Y dice la Escritura que estos son los que se emocionan al momento de la palabra, pero no echan raíz en lo que reciben. Entonces no están siendo plantados. Necesita profundidad, y eso nos lleva a la permanencia. No podemos dar resultados, no podemos dar fruto si no estamos plantados en el Señor. Muchas veces la falta de fruto y el que nos estemos echando a perder es porque no estamos siendo plantados. Estamos de aquí para allá y no hay una plantación. Y mientras no nos plantemos y echemos raíz, entonces seguiremos con las mismas dificultades. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. Y aquí va, los que meditan en la palabra. Acuérdense, la palabra nos edifica, ¿cierto? Los que meditan en su palabra, los que se deleitan en su palabra, los que aman su palabra, los que permanecen en su palabra. Versículo 3, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la clave para que todo prospere? Ser plantado. ¿Cuál es la clave para que la hoja no caiga? Ser plantado. ¿Cuál es la clave para dar fruto a tiempo? Ser plantado. ¿Qué es lo que evita que nos echemos a perder? Estar plantados en el Señor. Amén. Otro pasaje hermosísimo, Salmos 92, verso 12 al 15. El justo, dice la Biblia, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Como dice el verso 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios ¿de quién? De nuestro Dios florecerán. Y este pasaje me gustó mucho el contraste, porque en Jeremías 24 veíamos las dos cestas. ¿En dónde? Delante del templo del Señor. Pero una se echó a perder y la otra no. Y aquí dice los que nos echaron a perder: los que se plantaron en la casa del Señor, los que se plantaron en los atrios de Dios. Ahí ellos son los que empiezan a florecer, a dar fruto, a representar y a reflejar la obra interior del Señor en sus vidas. Aún en la vejez fructificarán. Los viejitos digan amén. Ay, Señor, perdón. Estarán vigorosos y verdes. Los que reciben el bienestar digan amén. Hermanos, no me distraigan. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia.
Pasa el tiempo, pasan los años, pasan las circunstancias, pasan dificultades y nosotros seguimos como robles, como palmeras, dando fruto delante del Señor. Oye, ese hermano tiene 35 años y sigue cantando con el mismo gozo y sigue cantando, digo 35 años de cristiano, no de edad, de cristiano. Tiene 35 años de cristiano y como el primer día que se convirtió, y ahí está, alabando al Señor, y yo lo he visto. Él me platicó una prueba por la que pasó, pero también me contó el testimonio de cómo Dios lo levantó. Y le sigue echando ganas, y ahí sigue sirviendo y se sigue esforzando. Se da cuenta, aquel que es plantado es el que florece, es el que crece, es el que avanza. Amén. En Isaías capítulo 61, pasaje que nuestro Señor Jesucristo leyó y cumplió cuando se sentó en aquella sinagoga. Y dice la Escritura estas palabras que también dijo nuestro Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Gracias, Jesús. Y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados, ¿listos?, árboles de justicia, que dice plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. Alguien le da la gloria y la alabanza al Señor. Dice: yo soy plantado en el Señor, yo soy un árbol de justicia, Señor. Yo estoy plantado en ti, Señor. Y yo sé que han venido dificultades, yo sé, pero ahora entiendo que es un proceso que me está llevando a ser edificado y a ser plantado en ti, Señor. Porque si me planto en ti, si soy árbol de justicia, es para tu gloria, Señor. Es para tu gloria, Señor, para que tú seas glorificado en mi vida. Lo que tengas que hacer para conmigo, Señor, eso lo puedas hacer. Ahora esos árboles de justicia, dice el verso 4, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán sus ovejas, y los extraños serán labradores y sus viñadores. El Señor promete que también nos va a utilizar cuando somos esos árboles plantados en su presencia. Cuando dicen amén. El ser plantado, amados, tiene una finalidad. Ser edificado tiene como propósito ser moldeado, transformado. Y ser plantado tiene una finalidad. La finalidad de ser plantado es dar fruto. Dar fruto. Para eso soy plantado, para dar fruto. Nuestra hermana Lore, que es de los Ujieres, tiene unos árboles de frutos en su casa, ¿cierto, hermana? Y me contó una historia que me gustó mucho. Los que la conocen a lo mejor ya la escucharon y se las contó también a ustedes. Que había un arbolito que no estaba dando fruto, ¿verdad? Y no estaba dando fruto, y la hermana habló con el árbol y le dijo: si no das fruto el próximo año, te vamos a cortar. ¿Qué cree que hizo el árbol este año? Hasta primicias me tocaron. El árbol que no da fruto estorba, nada más amontona, pero no se obtiene nada de él. Ahí está, ahí viene, se ve, se siente. El árbol sin fruto está presente. Pero el Señor Jesús dijo que el que no llevaba fruto, no le iba a dejar como que bueno, pues ahí que estorbe. ¿Qué dijo Jesús? Será cortado y echado en el fuego. El propósito de ser plantados es que podamos dar fruto. Apunte esto, por favor, para que no se le olvide. El cristiano que no está dando fruto se echa a perder.
el cristiano que no está dando fruto se echa a perder. Dejó de predicar, dejó de ganar almas, dejó de predicar de Cristo, dejó de discipular a otros, dejó de enseñar la palabra, el que deja de dar fruto se echa a perder. Últimos dos, ¿listos? ¿Cómo evitamos echarnos a perder? Conociéndole cada día más. Conociéndole cada día más. Dice Jeremías capítulo 24 versículo 7: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Dios dará conocimiento acerca de Él. Dios nos llevará a conocerle más, pero no solamente en el intelecto, amados. Y esto es lo hermosísimo, esto es lo que me encanta del texto. Dice que nos dará un corazón que le conozca. No una mente que le conozca, no una inteligencia que le conozca, un corazón que le conozca. Y eso es la profundidad de conocer al Señor. No voy a meterme tanto en el tema porque la semana pasada les prediqué acerca de ser conocidos, de conocer al Señor, y creo que hemos profundizado lo suficiente en conocerle. Pero solamente recapitulando un poco, aprendimos que conocer al Señor no es conocer canciones, no es conocer versículos, no es conocer y hacer ministerio, no es conocer y tener experiencias, es tener un corazón completamente para Él. Eso es conocer realmente al Señor. Eso es conocer de verdad al Señor. Yo no me mantengo por lo que sé de Dios, sino por cuánto le conozco, cuánto de mi corazón le pertenece al Señor. Amén. Y Juan capítulo 17 versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer al Señor evita que nos echemos a perder. Y por último, Jeremías 24 verso 7: les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y yo evito echarme a perder cuando hago a Dios mi Dios. Cuando la relación no se vuelve una relación congregacional, sino una relación personal. Mi relación con Dios, mi relación con Él. Ahora Él es mi Dios. En Cantar de los Cantares veíamos la palabra de la amada, ¿verdad? Mi amado es mío, yo soy suya, ¿verdad? Estaba hablando de una pertenencia, de una profundidad de intimidad. Eso es un contraste muy grande con los que se quedaron, que pensaron que la habían librado. Aquellos que se libraron, aquellos que creyeron que habían escapado en Egipto, y que aquellos que pensaron que no se los iban a llevar cautivos, representan a aquellos que, en lugar de darle su corazón al Señor, quieren que Dios se adapte a ellos. Que Dios se adapte a mis circunstancias. Que Dios se adapte a mis necesidades. Que Dios se adapte a mis situaciones. Pero yo necesito buscar la voluntad de Dios para mi vida. Y decir como David en Salmo 63: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Oremos por un corazón, amados, que sea procesable, edificable, un corazón que se planta, un corazón que conoce a Dios, y un corazón que puede decir: Dios mío, eres tú. Tú eres mi Dios, yo te pertenezco a ti, yo soy tuyo. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, por tu palabra.